Comenzó en la quietud de la madrugada, esa hora en que la ciudad parecía medio dormida e incluso el aire parecía reacio a despertarse. El cielo estaba pálido, atrapado entre la noche y el amanecer, y las calles permanecían en silencio, salvo por el zumbido ocasional de un coche lejano. Al borde de una carretera casi desierta, un vehículo solitario estaba estacionado, con las ventanas ligeramente empañadas por el calor del interior. Dentro, una joven descansaba, con la cabeza apoyada en el asiento, la respiración suave e irregular, los ojos cerrados en la frágil rendición del agotamiento. No había tenido intención de dormir. Se había dicho que solo cerraría los ojos un momento, solo lo suficiente para aliviar el ardor que sentía. Pero el cansancio es un ladrón, y le robó ese momento, hundiéndose en un sueño más profundo del que pretendía. Su paz no duró. El silencio se quebró con el golpe seco de los nudillos contra el cristal, despertándola de golpe. Su cuerpo se tensó, el corazón le latía con fuerza mientras la neblina del sueño se evaporaba. Parpadeó rápidamente, confundida al principio, luego consciente del haz de luz de la linterna que atravesaba la ventana, una brutal intrusión en su frágil refugio. Al otro lado del cristal había un policía, con expresión severa y postura autoritaria. No perdió tiempo. Dormir en el coche, declaró, estaba prohibido. Su voz, fría e inflexible, tenía la autoridad de la ley. Las palabras la impactaron como un veredicto. Buscó una explicación apresurada, insistiendo en que solo había cerrado los ojos un segundo, insistiendo en que no había hecho nada malo. Pero sus súplicas se desvanecieron ante su expresión endurecida. Él le exigió que saliera del coche. El miedo se enroscó en su pecho, pero resistirse parecía inútil. Empujó la puerta y salió al frío de la mañana. El asfalto se sentía implacable bajo sus zapatos. Se quedó allí, bajo el escrutinio del oficial, quien la observaba con los ojos entrecerrados. Notó el enrojecimiento de sus ojos y el temblor de sus manos. Sus preguntas la hirieron como cuchillas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué parecía tan nerviosa? Su sospecha crecía con cada latido. Antes de que pudiera controlar la respiración, le ordenó que pusiera las manos sobre el coche. Se quedó paralizada, con el pánico apoderándose de su mente. Entonces se acercó otro agente, más joven, vacilante, casi inseguro de su papel. Le ordenaron que registrara el coche mientras el agente superior la registraba personalmente. El momento se alargó, humillante en su intimidad, opresivo en su desequilibrio. El oficial superior la interrogó sin descanso, indagando en su vida como si ocultara un gran crimen. ¿Dónde estaba su casa? ¿Por qué no llevaba llaves? Ella tartamudeó, buscando las palabras, con el peso de la sospecha sobre ella. El oficial más joven intervino, señalando que sus llaves estaban en su bolso. Pero el oficial superior lo desestimó, sin interés en la lógica, impulsado en cambio por el control. Le exigió su dirección, y cuando finalmente se la dio, sonrió con sombría satisfacción, declarando que la acompañaría él mismo. El miedo se apoderó de su estómago como una piedra. No tenía libertad para elegir. El oficial más joven recibió la orden de quedarse atrás, y ella comprendió, con creciente horror, que ahora estaba atrapada sola con el hombre que tenía su destino en sus manos. El viaje era sofocante. El mundo exterior transcurría en una confusión de calles grises y luces tenues, pero dentro del coche el silencio era denso, roto solo por el zumbido ocasional del motor. Se sentó rígida, con el pulso acelerándose con cada cuadra que pasaba. El oficial a su lado parecía demasiado tranquilo, demasiado cómodo con su autoridad. Al llegar a su apartamento, pensó que por fin llegaría el alivio. Pero en lugar de dejarla allí, el agente la siguió al interior, como si el umbral de su casa no significara nada. Miró a su alrededor con una naturalidad despreocupada, recorriendo con la mirada sus pertenencias. Comentó sobre el espacio, notando su tamaño, notando su soledad. Sus palabras eran contundentes, cada una le recordaba lo vulnerable que era. Pidió café, casi lo exigió, recordándole que a las mujeres les encantan los hombres uniformados. Habló como si ella le debiera algo, como si su presencia en su casa fuera un regalo. Su respiración se aceleró. Las paredes de su apartamento se cerraban sobre ella. Pero antes de que la oscuridad se acentuara, otra presencia irrumpió. El oficial más joven había regresado. Su voz rompió la tensión, desafiando la autoridad del oficial superior. Exigió que el hombre mayor se alejara, recordando que esto era propiedad privada, recordando que se estaban cruzando los límites. El enfrentamiento crepitaba con una violencia tácita, el aire cargado de posibilidades. El oficial superior se burló,
con su arrogancia inquebrantable. Le advirtió al joven que esto no había terminado, que la mujer seguía a su alcance. Sus palabras eran venenosas, prometiéndole que, una vez que saliera, seguiría sujeta a su poder. Y entonces, con una última amenaza en el aire, se marchó. El silencio que siguió fue denso, pero diferente. Ya no estaba lleno de amenaza, sino de algo frágil e incierto. La joven permaneció temblando, dividida entre el miedo y el alivio. El oficial más joven habló entonces en voz baja, con palabras de disculpa, su presencia más amable que antes. Admitió su propia sensación de aislamiento, confesó que él también había vivido sin alegría, sin celebraciones, sin el calor de la familia. Quizás fue esta honestidad la que los separó. En los días siguientes, regresó, no como un intruso, sino como una presencia en la que ella empezó a confiar. Trajo consigo pequeños fragmentos de felicidad, gestos que transformaron su solitario apartamento en algo vivo. Trajo un árbol de Navidad en abril, lo decoró con esmero y llenó el espacio de risas. Inventó festividades, creando motivos para celebrar incluso cuando el calendario no ofrecía ninguno. Para ella, fue una revelación. Nunca había conocido tanta alegría, nunca había sabido lo que era sentirse querida. En su compañía, descubrió una vida que no creía posible. Cada día se volvía más brillante, incluso tras puertas cerradas. Él convirtió el cautiverio en celebración, la soledad en conexión. Pero las sombras persistían. El mundo más allá de su santuario no era amable, y el peligro acechaba a las afueras de su frágil paz. Entonces llegó el día de San Valentín. Llegó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con flores y planes para celebrar. Ella notó la tristeza en su mirada, la tristeza que intentaba ocultar. Cuando insistió, confesó la verdad, lo habían despedido. Su corazón se rompió al admitirlo. Sabía por qué. Él había perdido su puesto por su culpa, porque había elegido protegerla en lugar de defender la autoridad de su superior. La culpa la envolvía como cadenas, pero él la instó a no darle vueltas. En cambio, le pidió que celebraran con él, que disfrutaran de la alegría que pudieran. Juntos salieron, atreviéndose a caminar de la mano, atreviéndose a conquistar el mundo más allá de su apartamento. Por un instante fugaz, se sintió como la libertad. Pero la libertad era frágil. El oficial superior regresó, su presencia más amenazante que nunca. Sus palabras rezumaban veneno mientras se burlaba de ellos, declarándose la ley, declarando su dominio. Despojó al oficial más joven de su título, burlándose de que sin su placa no era nada, que su voz no tenía poder. Se volvió hacia la mujer, exigiendo sumisión, prometiendo control. El aire estaba cargado de miedo, la sombra de su poder se cernía sobre ambos. Por un instante, pareció que toda esperanza se había desvanecido, como si su frágil felicidad fuera a destrozarse sin remedio. Pero la arrogancia suele ser la perdición de un hombre. La corrupción del oficial superior ya había sido presenciada, sus abusos ya expuestos. Sus amenazas sonaban huecas ante la verdad que había salido a la luz. La justicia actuó con rapidez, despojándose de la autoridad a la que se había aferrado con tanta desesperación. Su reino de miedo se derrumbó, dejándolo impotente. El joven oficial, aunque marcado por lo que había soportado, se mantuvo firme. Le ofrecieron un nuevo puesto, la oportunidad de aspirar a un futuro mejor. Pero antes de aceptar, eligió algo más grande que la ambición. La eligió a ella. Y así, entre las cenizas del miedo y las ruinas de la opresión, el amor prevaleció. La joven, una vez presa del terror, ahora era libre. Prometió estar a su lado, ocupar el asiento del copiloto de su coche, hacer inolvidable cada kilómetro de su viaje. Juntos, miraron hacia el camino abierto, hacia una vida que ya no estaría definida por las sombras, sino por la luz que crearon juntos. Su historia había comenzado con miedo, sospecha y cautiverio, pero se había convertido en algo completamente distinto. Un testimonio de resiliencia, valentía y el poder del amor para florecer incluso en los lugares más oscuros. Y al final, no se trataba de vacaciones ni de los adornos de la celebración. Se trataba de la simple y profunda verdad de que la alegría se puede construir incluso desde los comienzos más difíciles.